Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael. Les saluda el Moreh Aviyahu Ben Yisrael. Quiero compartir con ustedes el día de hoy esta enseñanza que he titulado Emuná, fidelidad. Esta enseñanza que muchos de nosotros necesitamos comprender, conocer el significado, el trasfondo, a través de las Escrituras, a través del Torah de Yahuwah, porque ahí está escondido este tesoro que nosotros tenemos que conocer perfectamente la definición. Esto indiscutiblemente trae muchísima bendición para nuestras vidas. Conociendo este término, nosotros vamos a poder caminar con fidelidad hacia nuestro Abba Yahuwah. La palabra emuná es una palabra hebrea. De esta palabra, emuná, depende nuestras vidas, afecta nuestras vidas, todo nuestro entorno, con capacidad para liberarnos de la muerte y cualquier catástrofe o accidente. La palabra emuná va más allá de la razón humana. Es capaz de mover una montaña y ponerla en otro lugar. Es capaz de crecer. Se convierte en un cheque al portador. Es un crédito a tu favor. Emuná se intercambia por un milagro. Emuná tiene la capacidad de crecer. Emuná tiene ojos y tiene la capacidad de ver más allá de lo que ojo humano pueda ver. Emuná y Emet tiene su raíz en esta palabra, Amán. Y el Strong H571, la palabra Emet, viene de Strong 539. ¿Qué significa la palabra Emet? Estabilidad, ciertamente, verdad, confiabilidad, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad y verdadero. Yohanan 14:6 nos dice, Yahushua les dice, yo soy el camino, halajá, yo soy la verdad, emet, y yo soy la vida, hayá. Nadie viene al Padre, al Abba Yahuwah, si no es por mí. Así es que es importante conocer esta verdad que es el Torah de Yahuwah, nos lleva a tener fidelidad, emuná. La palabra Amán, decodificada en el Strong H539, que esta es la palabra raíz de la cual emuná y emet, viene de esta palabra Amán, que significa levantar, mantener, criar como un padre o un enfermero, significa estar firme, ir a la mano derecha, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad y verificar. Y la palabra emuná con el Strong H530, esta palabra emuná significa firmeza, seguridad, fidelidad, fiel, fielmente, firme, firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz y verdad. Como usted se dio cuenta, estas palabras tienen mucho significado entre ellas mismas. Emuná, Amán y Emet.
Sin embargo, esta palabra se ha traducido, emuná, la han traducido como fe. Emuná es la palabra hebrea y fe es una palabra griega. Veamos quién se metió en esta película y que ha tratado de confundirnos. Pero hoy vamos a desenmascarar públicamente, si usted quiere seguir proclamando a esta deidad, a este Dios, a este Elohim, a esta divinidad, entonces ya corre por su cuenta. La diosa Fides es la diosa de la buena fe en la mitología romana, término religioso latino que significa fe. La diosa de la confianza en Grecia se le conocía como Pistis, donde personificaba la buena fe, la confianza y la fiabilidad. Fides y Pistis significaba la protectora de los juramentos, de los negocios y de las relaciones diplomáticas. Solo después esas palabras adquieren el sentido religioso de fe en Dios. En otras palabras, para traducir esta palabra fe en Dios, significa confianza en Zeus, o depositar su confianza en Zeus, puesto que Dios significa Zeus, otra palabra que también es griega, que es importante que nosotros tenemos que conocer. De una porción extraída de Wikipedia, la traducción o la definición de la palabra fe, que viene del latín fides, significa que es la seguridad o la confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanzas de una religión. Como tal, se manifiesta por encima de las necesidades de poseer una evidencia que demuestre la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Libro de Efesios 2:8 nos dice así: sois salvos por medio de la fe. Como en las traducciones tradicionales, ¿esto acaso nos está diciendo que vamos a ser salvados por la diosa Fides o la diosa de la fe? No, no nos está diciendo esto. Nosotros tenemos que aprender a estas definiciones que son muy importantes para que cada vez que nosotros pronunciemos esta palabra, tenemos que decir emuná. Después que el Am Yisrael había cometido un grandísimo error de haber fabricado un becerro de oro para adorarlo en el capítulo 32 del libro de Shemot, ellos pusieron su fe en un Elohim, en un Dios. Ellos se habían desesperado porque Moshe Rabbeinu, él no había bajado del monte Sinaí. Entonces ellos dijeron, creyeron en su corazón, tenían que ver algo con sus propios ojos, tocarlo con sus propias manos, y ellos pusieron su fe en un Elohim, en un becerro de oro. Esto trae consecuencias a nuestra vida si nosotros seguimos proclamando todas estas divinidades, deidades griegas o egipcias. Nosotros tenemos que quitar la venda de nuestros ojos, pedirle a la Ruach HaKodesh que ella quite esa venda de nuestros ojos y pueda abrir nuestros ojos para poder ver esta verdad. Bereshit 15:6 aparece por primera vez esta palabra Amán, que ya lo hablamos hace un momento con el Strong 539, nos habla de apoyar, y dice así: y él creyó en Yahuwah y se le contó a él por Sedaká.
¿En dónde está la palabra? En Be'emin, la primera palabra. Y él creyó. Be'emin. Aparece la palabra Amán. Shemot 35:1. Reunió Moshe a toda la Quejilá, la congregación de los hijos de Israel, y les dijo a ellos: estas son las palabras que ordenó Yahuwah hacer. Entonces, vamos a comenzar a definir esta palabra emuná. Primero tiene una primera definición: hacer. Esto es lo que ordenó Yahuwah hacer. Y esto es lo que vamos a conocer el día de hoy. Como vimos en Bereshit 15:6, en el primer pasuk que vimos, en donde Avinu Abraham dice que él creyó. Entonces tenemos una segunda definición: creer, y la segunda, hacer. Estas dos palabras, hacer y creer. Y tenemos que poner atención porque esto va a traer la definición perfecta a este concepto de emuná. El libro de Habacuc 2:4 dice: mira, el orgullo está de pie en su alma, en él, pero el sadik, el justo, por su emuná, por su fidelidad, vivirá. ¿En dónde encontramos aquí qué palabra? ¿Hacer o creer? Aquí vemos la palabra que el justo, el sadik, por su emuná, por su fidelidad, vivirá. A partir de aquí vamos a comenzar a definir estos dos caminos: creer y ver, o hacer. Creer o hacer, estas dos palabras. Moshe Rabbeinu da la instrucción al Am de Israel, lo que acabamos de leer hace un momento, Shemot 35:1, de hacer. Afirma que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, el que haga. En Habacuc nos dice que por su emuná, por su fidelidad, vivirá. Entonces vamos a continuar con estas dos caminos, dos palabras que nos llevan en dos conceptos diferentes. Vayikra 18:5. Y observarán Alef Taf, mis estatutos, mis juicios, pues cumpliéndolos el hombre y viva por ellos, yo Yahuwah. Esto es de lo que estamos hablando. El libro de Vayikra nos dice que cumpliendo los juicios, los estatutos de Yahuwah, el hombre va a vivir por ellos. Entonces quiere decir esta palabra hacer. Tenemos que hacer los estatutos, cumplirlos, nos lleva a un verbo hacer. Romanos 10:5, porque Moshe describe la sedaká que es por el Torah, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Hacer. Gálatas 3:12, el Torah no es hecha por emuná, sino que el hombre que hace las cosas que están escritas en estas, vivirá en ellas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Yahushua HaMashiach. Y en Matillahu 7:21, vamos a leer estos tres pasuk. No todo el que me diga Marjá, Marjá, entrará conmigo en el Malhut, en el Shamayim, sino el que escucha y obedece la voluntad de mi Abba, hace la voluntad de mi Padre que está en el Shamayim. Muchos me dirán en aquel día, Marjá, Marjá, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera Shedim, demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos maravillas?
misbot y nisin, milagros y maravillas, entonces yo les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, transgresores del Torá. Bueno, vemos aquí este pasú en una versión tradicional o popular, como en una escritura que no es restaurada. Nos dice, no todo el que me diga marjá, marjá, pero en una traducción corregida, puesta las palabras correctas que tiene que ir, como una jatorá, dice, todo el que me diga Señor, Señor, no estará conmigo en el reino, en el Shamayim. ¿Por qué dice que todo el que me diga? Porque la palabra Señor significa Baal, y Baal es un demonio. Por esa razón dice, todo el que me diga marjá, marjá, no estará conmigo en el reino, sino el que escucha y obedece, el que shomer, la voluntad, la razón, Abba, Sheba, Shamayim, hace la voluntad de mi Padre que está en el Shamayim. Entonces aquí vemos nuevamente que tenemos que hacer, Sheba, Shamayim, hacer la voluntad de Yahuwah. Matillahu 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, su ima, su madre, y sus ajim, sus fraternos, estaban afuera y le querían hablar. Entonces le dijo uno, tu ima y tus ajim están afuera y te quieren hablar. Pero respondiendo Yahushua les decía esto, ¿quién es mi ima y quiénes son mis ajim, israelitas? Extendiendo él su mano hacia sus talmidim, ese es mi ajim y mi ajot y mi ima. Yahushua enseñó que el que tiene emuná, como un grano de mostaza, Yahushua enfatizó primero la acción y la emuná después. La acción viene primero, antes que la emuná, y la emuná debe siempre seguir la acción. Esto es relativamente, va de la mano, una con otro. Uno persigue al otro y el otro persigue al otro. Y lo vamos a analizar. Matillahu 10:17. Pero guárdense de los hombres, porque los entregarán a sus consejos de congregación y los azotarán en sus congregaciones. Debemos tener mucho cuidado porque las definiciones, términos de las palabras mal utilizadas o mal empleadas en nuestro vocabulario trae una confusión. Por esa razón, la gente no le puedes hablar de otra palabra que no sea fe, porque no lo entiende. Para ellos entienden perfectamente esta palabra, pero el día de hoy estamos conociendo esta palabra llamada emuná. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, guardar los misbot, los mandamientos. ¿Y qué es lo que me hace falta? Una cosa te hace falta por hacer, no por creer. Vamos a ver lo que nos dice Yahushua HaMashiach a través de esta parábola y esta enseñanza en el libro de Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Marjá, maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida perpetua? Habló Yahushua diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Este es Yahuwah. ¿Sabes los mandamientos? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Ahora, cuando Yahushua oyó estas cosas, habló Yahushua diciendo,
aún te falta una cosa por hacer. Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres, y tendrás tesoros en el Shamayim. Venga y sígame. Cuando oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y cuando Yahushua vio que se había entristecido mucho, habló Yahushua diciendo: qué penosamente entrará en el Malhut, en el reino de Yahushua, los que tienen riquezas. ¿Es que acaso Yahushua está peleado con la riqueza? No, no está peleado con la riqueza. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esa riqueza para Yahushua? Esto es, en dónde está nuestro corazón. Aquí nos habla perfectamente de las dos tablas que fueron dadas por Yahushua a Moshe Rabbeinu. La primera tabla nos habla de todo lo que corresponde a Yahushua. No tendrás Elohim, tienes que guardar el Shabbat, tienes que honrar el nombre de Yahushua, no hablando falsamente en los primeros 4 mandamientos. Pero en la segunda tabla, que son del mandamiento número 5 en adelante, comenzando por honrar a tu padre y a tu madre, aquí esto estuvo bien, este joven, porque dice que yo los conozco desde mi juventud y los he guardado. Sin embargo, cuando Yahushua tocó el tema de su riqueza, era porque el dinero se había convertido en su protector, en su confianza, y había sustituido el lugar de Yahushua por el dinero. Entonces, no era necesario decirle que tenía que guardar los 4 primeros mandamientos de la primera tabla, con una cosa que él ya había visto en la persona de este joven, que en donde tenía puesto su corazón. Para Yahushua, el hacer es muy importante, hacer, y viene primero antes de creer. Cuando tú guardas los mandamientos, estos te vendrán la emuná. Viene seguido como atrás de ello, y la obediencia está escondida precisamente en la emuná. Si nosotros hacemos, detrás de el hacer viene la emuná, y ahí es cuando viene la bendición. Ahí es cuando se destapa la bendición. Cuando tú comienzas a hacer, a cumplir los mandamientos, se crea algo en tu interior y provoca emuná. Es como la chispa, donde se comienza a hacer un fuego dentro de ti. Creer viene precedido por hacer. Matillahu 6:33. Así que busquen primeramente el reino de Yahushua y su justicia, su sedaká, y todas las cosas les serán añadidas. En la palabra buscar es un verbo, buscar, hacer. Y su justicia primero dice, haz, busca el reino haciendo. Y su justicia, la sedaká de Yahushua, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Según el concepto que vimos en el libro de Habacuc, de que tienes que creer, o por emuná, tú vas a ser libre, vas a ser salvado. Por cuanto tú tienes emuná, podrás entonces guardar los mandamientos. Sin emuná, no puede funcionar los mandamientos. Es decir, están perfectamente ligados. Y aquí vemos la diferencia que desde hace un momento hemos comentado. El hacer y la emuná no están peleados, están perfectamente entrelazados uno con otro. ¿Cómo determinar cuál de estos 2 definiciones o pensamientos es la que nosotros tenemos que seguir? Rab Shaul coloca primero la emuná según el verso de Habacuc que acabamos de leer. Dice, libro de Hechos 16:31, cree en Yahushua, Hamoshia, y serás libre. Cree.
Aquí ya sustituyó la palabra hacer por creer. Rab Shaul define la emuná que en esto nos coloca a bien con Yahuwah, porque el que hace lo que hace no se le cuenta por lo que él hizo, esto es decir, por gesed, por un favor inmerecido, sino por una deuda. Rab Shaul afirma, no solo somos libres, no solamente somos salvos por obras, somos también libres y salvados por gesed, por favor inmerecido. Por lo tanto, es la emuná para que toda honra sea para Yahuwah y no de los hombres. Y para justificarlo, Rab Shaul cita el ejemplo de Avinu Abraham, que él le creyó a Abraham, a Yahuwah, y le fue contado por justicia. Lo que nos dice el libro de Gálatas 3, 6, 8 y Bereshit 15, 6. Le creyó, es decir, emuná primero, a Yahuwah, y le fue contado por sedaká. La justicia no la hizo Abraham, Avinu Abraham. Lo que él hizo es colocar bien con Yahuwah y no lo consiguió guardando mandamientos, sino que la consiguió por emuná. Entonces se cumple lo que el profeta Habacuc dice, que se convierte en el dicho que lo último será lo primero, y lo último será lo primero, y lo primero lo último. Es decir, todo esto comienza con Avinu Abraham en creer y luego en hacer, y posteriormente en hacer para creer. Esto es algo, no es ningún juego de palabras, no es algo que nosotros tengamos que confundirnos, porque es muy sencillo. Hacer y creer. Creer y hacer. Jacob, en el libro de Santiago, más famosamente conocido como Santiago, pero su nombre es Jacob. Tú tienes emuná, 2:18, y yo tengo obras. Acude a la misma fuente de Abraham para demostrar que la acción viene primero que la emuná. En el verso 21, ¿no fue justificado por lo que hizo Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Nos quiere decir que las obras y la emuná actúan conjuntamente. Si su emuná llegó a la perfección por las obras que hizo, esto se convierte en una evidencia de que tiene emuná. Pero no puede suceder de forma contraria, que diciendo que tiene emuná, pero sin obras, sin acciones, sin mover un solo dedo, no se puede mover nada en ningún terreno, ni siquiera físico, para confirmar esto. Nos lo dice el verso 19. Los demonios creen y tiemblan. La justificación es por obras y no solamente por la emuná. La misma emuná se perfecciona cuando viene envuelto con obras. Según Jacob, para confirmar más el caso, toma otra figura de una mujer que nos habla el libro de Josué, de una soná, una prostituta, Rahab, en el verso 25. No porque ella creyera en alguien, sino por la posición benéfica que hizo a favor de los espías, que los escondió y luego los hizo huir. La emuná sin obras está muerta. Usted recuerda perfectamente este pasaje en el libro de Josué, cuando mandó a los espías para reconocer la tierra de Jericó. Había una mujer que ella los escondió en su casa para que ellos no los mataran. Y llegaron quienes los estaban buscando, no los encontraron. Pero después que ellos partieron, ella hizo descender por una ventana que estaba al filo del muro una cuerda, una soga, algo que era de color rojo.
y a través de ella, que ella los salvó porque creía todo lo que había acontecido alrededor mientras el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, del desierto, iba a entrar a poseer la tierra de Eretz Israel. Entonces esta mujer creyó y esto fue lo que le fue contado como emuná. ¿Qué es más importante? ¿El hacer o estudiar Torah? ¿El hacer o aprender Torah? ¿Qué es o qué considera usted que tiene que hacer? ¿Hacer o estudiar Torah? Vemos una respuesta que aprender Torah porque me va a llevar a hacer. Nosotros tenemos que aprender. Es nuestra fuente, es la fuente de nuestra emuná. Es la fuente del conocimiento. Es la fuente donde Yahuwah va a revelar toda esta información para nuestras vidas, para que nosotros llevemos a cabo, para que hagamos a través de las obras, tengamos esta emuná. En el libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 3, nos habla de este pasaje cuando la comunidad israelita había crecido en número, pero aquí le dice que no es necesario que nosotros dejemos la palabra, el Torah, por estar sirviendo en las mesas. Esta comunidad era numerosa y se atendían ellos mismos, y los sholiachim, los talmidim, ellos tenían que atender, pero dice, escojan 7 varones llenos de la Ruach HaKadosh para que hagan este servicio. El servicio de servir. Aprender Torah te lleva a la acción. El que no estudia Torah o no lee la Escritura no puede cumplir en hacer y obedecer los mandamientos, los misbot. Entonces, ¿qué es primero? ¿La acción primero y después la emuná? ¿O primero la emuná y luego la acción? Ambas palabras vienen de Yahuwah. No hay oposición. El problema es cuando nosotros tratamos de interpretar nuestra propia definición. Si hacemos una cosa, entonces dejamos de hacer la otra. O si atendemos la otra, ¿es que tenemos que hacer la otra? No, todo va de la mano. Cada una de ellas tiene un contexto que debemos aprender y entender. No dejarnos llevar por corrientes de doctrina, de enseñanza, de filosofía. Cada una de ellas y ninguna de ellas invalida a la otra. Ambas palabras vienen de Yahuwah. Ambas se deben cumplir tal y como son. Cuando hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer y cuando hay otras cosas que tú puedes hacer por la acción, esto antecede a la emuná. Y la emuná se perfecciona. Cuando hay cosas, ya que tú no puedes hacer, entonces la emuná precede al hacer o a la acción. Y la emuná es perfeccionada en ella misma. Para comprender perfectamente estos conceptos de los cuales estamos hablando, Yahuwah le dijo a Abraham, mira las estrellas y cuéntalas. Pregunta, ¿podría Abraham contarlas? ¿Usted cree que Abraham podía contar las estrellas? Por supuesto que no. Era necesario contarlas para merecer tener un hijo. Por lo tanto, Abraham no le quedaba otra que creerle a Yahuwah. Esto fue suficiente para ser contado como una acción de justicia. Yahuwah tomó la acción como si verdaderamente Abraham las hubiera contado. En esto radica la obra majestuosa del poder sobrenatural de parte de Yahuwah. En lugar que la fuerza y el mérito del hombre por alcanzar algo, para merecerlo, no podía ser posible. Nunca ha sido así. Desde el principio, porque el hombre nunca ha podido alcanzar ese favor inmerecido por su propio esfuerzo o por su propio mérito. La respuesta está en
Yahushua HaMashiach, que ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos hacer. Él, Yahushua HaMashiach, ya hizo la acción y por consecuencia nos corresponde a nosotros continuar y tomar la emuná, la acción de redención por parte de Yahushua HaMashiach, para entonces continuar con la emuná. Es decir, en otras palabras, Yahushua HaMashiach ya hizo. Si ya está hacer, ¿qué nos corresponde a nosotros? Creer. Si Yahushua no hubiera hecho, entonces teníamos que hacer y creer. Pero como este favor, esta gesed, no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano, sino tenía que venir la provisión de Yahuwah a través de la personificación de Yahushua HaMashiach, para que nosotros entonces creamos. Más Baruch es creer, esto es, trae mucho más bendición. En la época de Yahushua HaMashiach, cuando estuvo hace 2000 años, aquí en la tierra, no se había escrito ninguno de los libros del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se estaba comenzando a escribir a partir de la obra redentora de Yahushua HaMashiach. Esto no causaría efecto si primero no se liquidaba la deuda, es decir, hasta que se cumpliera el primer paso, la muerte en el madero, y después surja la segunda, la resurrección. Esto comprobaría y confirmaría que las promesas se cumplirían, porque nadie había resucitado primero y ser llevado, presentado al Abba para presentar las primicias. Yahushua HaMashiach fue el primero que se presentó en un cuerpo Kadosh Kadoshim delante de la presencia de Yahuwah. Y no estoy hablando de la resurrección de los muertos, porque anterior a Yahushua HaMashiach había o hubo muchas resurrecciones. A través del Torah de Yahuwah vemos muchas personas que fueron resucitadas. Incluso Yahushua HaMashiach resucitó también a una niña, resucitó a Lázaro. Entonces, ¿por qué la palabra nos dice que él tenía que ser la primicia, que tenía que ser presentado al Abba Yahuwah? Esto que se refiere al cuerpo, un cuerpo transformado, Kadosh, apartado, que ahora sí podía ser presentado delante del Abba Yahuwah. Y no solamente se presentó él, sino que él presentó a los 144,000 Abadim. Avinu Abraham no pudo contar las estrellas. Era algo imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Yahuwah es posible. Así que nuevamente Yahuwah extiende su favor como si lo hubiera hecho, como si los hubiera contado. Yahuwah dijo para sí mismo: para mí las contaste. Este relato no inicia con el hecho de contar las estrellas, o donde comienza la emuná, la fidelidad, por lo cual se le conoce a Avinu Abraham como el padre de la emuná. Este relato comienza en la historia de Avinu Abraham, por lo cual el contexto en el Brit Hadashah, que Rab Shaul nos dice que Abraham creyó a Yahuwah y le fue contado por justicia. No comienza exactamente en la emuná y después el hacer, sino esto comienza la historia de Avinu Abraham desde la tierra de Ur. ¿Se acuerda que Abraham viene de la tierra de Ur, de los caldeos, donde él es enfrentado en la casa de su padre por idolatría, porque su padre tenía muchos ídolos, imágenes? Él fue sometido a un horno de fuego. Fue metido a un horno de fuego. Es llamado por Yahuwah a dejar su tierra, su parentela. Ahora se le pide contar las estrellas. Después de todos estos eventos que hemos visto, de Ur,
de la idolatría que había en su casa, de pasar por el horno, de dejar su parentela, su tierra, salir a la tierra que Yahuwah le está llevando. Posteriormente se le pide el sacrificio de su hijo Isaac. Cada evento está determinado por una acción. Todas estas cosas tuvo que hacer, y esto hacía cada vez más grande su emuná, su fidelidad a Yahuwah, evento tras evento. Vemos el caso cuando Yahuwah le pide que sacrifique a su hijo. Entonces Abraham sí lo hizo. No cumplió porque Yahuwah proveyó el carnero para el sacrificio. Pero él estaba ya. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Padre, dice Isaac, está la leña, está el fuego. Pero ¿dónde está el sacrificio? Yahuwah proveerá. Yahuwah jiré. Yahuwah va a proveer. Esto es, Isaac estaba también creyendo. Ahí estaba, imagínense, amarradito, acostado en esa plancha de piedra, y quizá en la mente inocente de este varón, porque no era un niño, ya era un adulto, pero él había creído que había algo que lo iba a sustituir, algo que lo pudiera salvar. Padre, está el fuego, está la leña, y el sacrificio, él no se vio a sí mismo, porque sabía que Yahuwah tenía que proveer un sacrificio. Yahushua HaMashiach es el cordero el cual se ha sacrificado por Yahuwah para que nosotros veamos a Él, y nosotros tenemos que creer en Yahushua. Cuando dice Rab Shaul que su emuná le será contado, Romanos 10:10, esto es un pasaje que todos conocemos perfectamente, porque con el corazón se cree, emuná, para sedaká, para justicia, y con la boca se hace confesión, verbo hacer. Confesión de Yahushua HaMashiach, porque la escritura dice, todo aquel que en Yahushua HaMashiach creyere, no será avergonzado. Dos palabras, creer, y una, hacer, confesar. ¿En dónde nos habla este libro de Yeshayahu? 28:16, de donde proviene este texto, la fuente de este texto, en el libro de Romanos. Romanos, recuerde que está escrito a un pueblo que está en Roma, en Italia. Yeshayahu 28:16. Así que Yahuwah Elohei, dice, miren, yo pongo en Sión una rosh piná, una piedra probada, una piedra angular, costosa, una piedra firme de fundamento. Jamá Amin, el que confíe en él, no vacilará de aquí para allá. Confiar, emuná. Jamá Amin, el que confíe. Con el corazón se cree, emuná. Para justicia, sedaká. No dice en el texto, para un pueblo que no es israelita, que no tiene pacto, que no tiene promesas, que no tiene a Yahuwah, y que estaban privados de estos mandamientos. Y desde esa perspectiva, cuando no hay algo que nosotros podamos hacer, entonces viene la emuná. Se nos cuenta por justicia. Esto es la obra redentora de Yahushua HaMashiach. En el caso del israelita que ya conoce a Yahuwah, que ya comienza a caminar en los caminos de Yahuwah, conoce la obra redentora de Yahushua HaMashiach, sabe que Él es el Moshiach, le corresponde ahora hacer, es decir, cuidar de no perder este favor inmerecido, porque ahora ya hay pactos, ya hay promesas, ya hay mandamientos, ya hay Torah.
ya nos corresponde una acción. Cuando no conocíamos esta verdad, estamos lejos de Yahuwah, no teníamos pactos, no teníamos promesas, no teníamos Torah, no teníamos nada, ni siquiera acciones, ni obras que nos fueran contadas para ser justos delante de Yahuwah. Pero el favor de Yahuwah, a través de la persona de Yahushua HaMashiach, nos llama a que vengamos a Él. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tenemos que confesar? El nombre de Yahushua. Pero una vez que ya conocemos, ya no estamos ahora de cero, sino ahora ya estamos a partir de Yahushua HaMashiach. Por eso es que toda la historia de la vida, la historia de los libros, la historia de nuestra vida, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Pero un antes de Yahushua y un después de Yahushua. Cuando no lo conocíamos, conocemos a Yahushua, y ahora que lo conocemos, cambia toda nuestra perspectiva, cambia toda nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver. Cuando estábamos sin Yahuwah, sin Yahushua, tenemos que tomar la emuná, creerle a Yahushua, y entonces después, ahora tenemos la obra redentora de Yahushua HaMashiach y podemos hacer. Esto es emuná, tenemos que hacerlo. De ahí que Yahushua nos dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vino por los que estaban violando el Torah, la palabra, para que después hagan aliyat teshuvah, volver a Yahuwah con Torah, en arrepentimiento y con dolor dentro de su corazón. Esto es ahí cuando se activa el propósito de Yahuwah de enviar a su Hijo Yahushua para servirnos de una obra redentora. Y aquellos que deciden caminar en emuná, se cumpla el propósito, el plan de Yahuwah a través de Yahushua en nuestra vida. Yohanan 14:15, si me aman, dice Yahushua, guarda mis mandamientos. ¿Qué significa guardar? No es que tengamos que llevar un bolso, una bolsa o algo para meterlos ahí dentro, sino nuestro cuerpo es esa bolsa, es ese cuerpo que representa donde se va a manifestar la voluntad de Yahuwah. Guardarlo es hacerlos. Tenemos que hacer los mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En obedecer el Torah de Yahuwah. Vamos a ver un caso específico en la persona de Zaqueo. ¿Se acuerda usted la historia del Zaqueo? Vimos al principio una historia de un rico que se fue triste porque dice que él era muy rico y no quiso ceder su corazón, su vida a los 10 mandamientos. Prefirió quedarse con su dinero y no obedecer el Torah. Vemos esta historia en el libro de Lucas 19. Y Yahushua entró y pasó a través de Jericó. He aquí un varón llamado Zaqueo en español, el cual era el principal de los publicanos. Era rico, procuraba ver quién es Yahushua, y no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corrió adelante y subió a un árbol, un árbol sicómoro, sin hojas, para verle, porque había de pasar por ahí. Voy a hacer un paréntesis aquí para comentar esto. Cuando Zaqueo o Zakai, él quería conocer, quería verle, tenía la intención, no podía verlo por su condición, en la condición que él vivía. Era una persona bajita, y vamos a ver qué es lo que nos esconde o qué es lo que está detrás de esta enseñanza. El árbol sicómoro, como todas las higueras, sus hojas tienen un color verde oscuro
son ásperas y miden aproximadamente unos 14 centímetros de largo y unos 10 centímetros de ancho. Son hojas muy grandes. Recuerda el pasaje de Adán y Eva, que ellos cubrieron sus cuerpos, su desnudez, con hojas de higuera. Ahora, obvio que en el huerto del Edén las hojas eran mucho más grandes. Tenían que cubrir su desnudez. Pero aquí dice que estas hojas entre 14 centímetros de largo por 10 de ancho. O sea, sí son hojas grandes, no son pequeñas. Y están dispuestas en espiral alrededor de la rama. El fruto es un higo. Este árbol sicómoro da fruto un higo comestible que pasa por del color verde al color amarillo, rosado. Aparece en racimos directamente sobre el tronco a lo largo de todo el año. La flor crece dentro del higo y machos y hembras crecen en frutos diferentes. De manera que hace falta la ayuda de una pequeña avispa para polinizar el árbol. El árbol nos hace referencia a la condición de un hombre. El hombre, vimos aquí este árbol sicómoro, es un árbol que tiene muchas ramas, pero está chueco, no es un árbol recto, es un árbol que está chueco y no tenía hojas. Esto es sorprendente. Así como la vida de Sakai, que su vida, a pesar de que él era muy rico, él estaba lejos, muy lejos del reino de Yahuwah. Pero él tenía la intención, quería verle, y corrió, hizo un esfuerzo, para subir a este árbol. Así es como representaba Yahuwah en la vida de Zaqueo. Un árbol que no tiene frutos, un árbol que no tiene hojas, un árbol que está todo chueco, torcido. Así es la condición de aquel hombre Zaqueo. Pero vamos a ver qué es lo que nos quiere revelar. Mateo 21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, él tuvo hambre. Yahushua HaMashiach tuvo hambre. Viendo a un árbol de higo, se acercó, cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y al instante el árbol de higo se secó. Mateo 7:19. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Lucas 13:21. Todo el que me dice Señor, Señor, ¿se acuerda lo que leímos hace un momento? No entrará en el reino de Yahuwah, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el Shamayim. Lucas 13:6. Habló Yahushua diciendo estas parábolas. Un hombre tenía un árbol de higos plantado en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Entonces dijo al viñador: yo ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en este árbol de higo y no lo he hallado. Córtalo. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondió él, el viñador, le dijo: amo, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si da fruto, bien, y si no, la cortaré después. Esto nos da un claro panorama sobre la emuná, sobre la vida de las personas, sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Yahuwah a través de Yahushua HaMashiach. Vamos a continuar con la historia de Sakai. Lucas 19:5 dice: cuando Yahushua vino a aquel lugar, mirando, le vio diciendo: Sakai, Sakai, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase en tu casa. Entonces él descendió de prisa, Sakai descendió de prisa, y le recibió con gozo, con alegría,
Y viendo esto, todos murmuraban diciendo, está entrando a posar con un hombre pecador. Sacai se puso en pie y dijo a Yahushua, he aquí, Marya, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Habló Yahushua diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Ben Adam vino a buscar para salvar lo que se había perdido. Esta es una historia maravillosa, preciosa, la verdad. La gente siempre va a murmurar. Está entrando a la casa de un pecador, de un idólatra, de un lo que sea. El título que antes teníamos. El pasado nos ha marcado con un título, con una insignia. Pero esta noche, esta tarde, este día, Yahuwah te va a marcar por lo que está sucediendo en tu vida. ¿Se acuerdan de la Aleph Tav que vimos la clase pasada? Esto ha impactado mi vida todavía porque tenemos que buscar Aleph Tav en nuestra vida. Saqueo se puso en pie. Él nunca dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino, al Malhut de Yahuwah? Él, en su condición, porque él tenía la intención de buscar a Yahuwah, dice que él se puso en pie y dijo a Yahushua, he aquí, maestro Yahuwah, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¿Qué pasó con la otra mitad? Si en algo he defraudado a alguno, lo voy a cuadruplicar, no solamente devolver lo que había robado, lo va a cuadruplicar. Eso es lo que hace Yahuwah en nuestras vidas. Dejamos de mirar la condición que nos movía anteriormente, el pasado con el que estábamos marcados, para ahora ser marcados por Yahushua HaMashiach. Vemos otra historia en el libro de Lucas, capítulo 7, del 1 en adelante, la historia del centurión. Este era un hombre que no era israelita, pero ¿cómo es? Sacai era un israelita porque dice que era hijo de Abraham, pero el centurión no era hijo de Abraham, era al contrario, era un centurión, un romano. Lucas 7:1, después que terminó todos sus dichos con el pueblo que le escuchaba, entró a Cafarnaún. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yahushua, envió unos ancianos de los Yahudim rogándole que viniera y que sanara a su siervo. Cuando ellos se acercaron a Yahushua, le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Yahushua fue con ellos. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos javerín, a unos fraternos, diciéndole, Marya, no te molestes, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún soy digno de presentarme delante de ti, pero si dices tu palabra, mi siervo será sanado. Pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y digo a mi siervo, haga esto, y lo hace. Al oír estas cosas, Yahushua se maravilló de él, y volviéndose, es decir, dándoles la noticia a todos los que venían con él, dijo a la gente que le seguía, les dijo que ni aún en Israel he hallado tan grande emuná. Al regresar al Akbayid, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es muy tremendo, porque este varón
este centurión, ni siquiera se presentó delante de Yahushua. Y él dijo, no soy digno, maestro, de que vengas a mi casa. Ni siquiera soy digno de presentarme delante de ti. ¿Por qué él estaba diciendo que no era digno? Porque, ¿se acuerdan de la historia de las bodas? Que un rey hizo una celebración de boda y dijo, traigan a los invitados. Y había uno que no estaba vestido de boda. La razón es, esas personas que no tienen una vestimenta, una cobertura sobre su vida, en Yahushua HaMashiach no se sienten dignos. Pero él reconoció esta verdad, él reconoció esta condición. No soy digno de que tú entres a mi casa, pero tampoco soy digno de que yo me presente delante de ti siendo la persona que soy. Yahushua HaMashiach vio la condición, vio el corazón, la profundidad de sus pensamientos, porque él, a pesar de que era un romano, él ayudaba a los Yahudí, él ayudaba a los israelitas, construyó un lugar, un macón para que ellos pudieran reunirse, ellos pudieran leer el Torah. Esto le fue contado por Emuná, esto le fue contado, esta obra que él hizo. Cuando yo al principio les dije que era una carta al portador, un cheque al portador, era un crédito que nosotros tomábamos de parte de Yahuwah para tener esta acción y poder tener estos milagros. ¿Cómo es que nosotros podemos tener estos milagros? O producir milagros, porque primeramente la emuná ya fue puesta por Yahushua HaMashiach. Nosotros tenemos que ponerla en él. Ahora tenemos que actuar. ¿Cómo? Como lo hizo este centurión. Él actuó, él ayudó, él sembró, él aportó económicamente para la edificación de esta sinagoga. Para producir el milagro tenía que haber fondos en el reino, como lo vimos. Para entonces llevar a cabo la extracción de esos fondos, ¿cuáles son esos fondos? La siembra, la sedaká, lo que él hizo. Entonces se puede producir el milagro. Yahushua nos dice, hagan tesoros en el Shamayim, hagan tesoros ahí. Ahí es donde nosotros tenemos que invertir. Es nuestra fuente de inversión en el reino de Yahuwah, en el reino de Yahuwah. Tenemos que invertir en el reino de Yahuwah, no en el reino de Hasatán, no en el reino contrario, no en donde no vamos a tener una cosecha, donde podemos arrancar esta bendición de milagros en nuestra vida. En muchas escuelas seculares, fíjense bien, esto es algo en escuelas, colegios, algunos maestros o catedráticos imponen algunas reglas para poder acreditar el curso, que consiste en el examen, participaciones, asistencia, trabajos extras o trabajos de casa, investigación, etcétera. Muchas cosas, porque yo sé que hay muchos que son maestros, conocen perfectamente esto. Para ayudar al alumno, para que no repruebe, para que no sea perjudicado por causa de una reprobación, los maestros ayudan de esta manera. A ver, su calificación, el 100%, la sumatoria de todas, va a ser examen. Si por alguna razón tú reprobaste el examen, o apenitas te faltó un poquito para pasar tu examen, te puede ayudar tu participación, es decir, cada vez que tú participas en clase, tu asistencia, tus trabajos, cómo haces la presentación de tus trabajos, la investigación. Esto va a contar para una calificación final. Así que si alguien no acreditó el examen, entonces la participación y todo lo que venía detrás de él le va a ayudar a pasar el curso. Esto es un ejemplo muy claro, muy simple de entender. Nosotros tenemos que hacer, Yahushua HaMashiach ya hizo su obra. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Acreditar el examen, hacer obras, hacer tareas, hacer y participaciones, todo lo que tenemos que hacer. Esto es muy claro.
Yo espero que usted lo entienda, que la Ruach HaKodesh abra su entendimiento, que usted lo capte. Una vez que el pueblo de Israel edificó un becerro de oro para adorarlo, se rompió una confianza entre Israel y Yahuwah. Para restaurar esa confianza e ir edificando se requiere tiempo. No es de un día para otro. Se requiere más tiempo y ese proceso se tuvo que llevar a cabo a través de la construcción del Mishkan. Esto lo vimos también en otra enseñanza que se llama Mishkan. Teníamos que comenzar con los sacrificios, pero el primer sacrificio no fue un cordero o una vaca, un toro, un animal, una harina o una paloma. El primer sacrificio consistía en doblegar tu corazón, tu vida, para Yahuwah. Y posteriormente venía el siguiente sacrificio, las aportaciones que tenía que venir, oro, plata, cobre o bronce y todos los materiales que se requirieron para la construcción y la edificación del Mishkan. Cada uno tenía que dar su aporte voluntario según su corazón. Vea la enseñanza, Lev, corazón. Viene el arrepentimiento, pero tiene que ir acompañado del fruto digno del arrepentimiento. Tiene que venir la acción del arrepentimiento. No solamente de palabra, me arrepiento de todo pecado, pero tiene que venir con una acción, acompañado de un fruto. ¿Cómo? Algo material, algo que tú estás declarando en tu interior, en tu rúa, lo tienes que manifestar a través de algo material. Shemot 35:1, que ya lo leímos al principio. Moshe reunió toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las palabras que ordenó Yahuwah hacer. Así es que no las ordeno yo, no las ordena nadie, las ordena el Torah de Yahuwah. La acción viene primero cuando el contexto lo exige o lo pide o está a su alrededor, cuando está en nuestra capacidad para poder hacerlo. En el evento que hay o el acontecimiento que está a nuestro alrededor, hace entonces a la emuná primero, dependiendo qué es lo que tenemos que hacer. Cuando la emuná viene primero, en este contexto que no hay que hacer, entonces tu emuná te es contado por sedaká, por justicia. Hemos visto ya algunos ejemplos cuando es primero la acción y luego la emuná, y luego viceversa, la emuná y luego la acción. Y hay muchos más en el Torah, pero cuando aprendemos a detectar esta palabra, esta definición, ¿qué es lo que nos lleva a actuar primero? ¿La emuná o la acción? Y una de las dos es puesta primero, pero las dos van acompañadas una de la otra y no puede servirse una de la otra, porque las dos se sirven mutuamente. Tenemos la palabra que vimos del Naví, Habacuc, del profeta Habacuc: el justo vivirá por confianza con llenura de emuná. En otra versión, pero el justo por su emuná, por su fidelidad, vivirá. Tenemos que llenarnos. Sadik, por cuanto Yahushua HaMashiach ya hizo todo, posiblemente por hacer. La obra, la otra parte de mantenernos en Kedushá y obedecer los misbot, nos corresponde a nosotros. Ya es aquí a donde nuestro trabajo estamos involucrados, usted y yo. Aquí es donde interviene Yahushua HaMashiach y tenemos que conocer por qué y cómo es que nos hace partícipes de la muerte y de la resurrección. Yahushua no murió por el chisme, ¿verdad? Por hablar mal del prójimo o por robarle algo a nuestro fraterno. Esto nosotros tenemos que arreglarlo entre nosotros mismos. Yahushua HaMashiach vino a redimirnos, a traer salvación. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta perfectamente. Nosotros tenemos que perdonarnos entre nosotros mismos. Si robaste,
tienes que devolver lo robado. Si lastimaste a alguien, tienes que pedir perdón. Tenemos que rectificar nuestra conducta, hacer aliyat teshuvah, volver al Torah con Yahuwah en arrepentimiento. Esto no consiste en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Debemos demostrar frutos de arrepentimiento porque constantemente cometemos pecado y nos hacemos cosas entre nosotros mismos muy feas. No es lo que nosotros hagamos por nosotros, sino por lo que ya hizo Yahushua. Nos enseña que cuando tú estés haciendo oración, debes perdonar. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al Mizbeach y allí te acuerdas que tu ajim tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del Mizbeach, ve, reconcíliate primero con tu fraterno y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Vemos la emuná, pero si hay una acción que tenemos que hacer, deja tu ofrenda, tu emuná, haz tu acción y regresa para cumplir tu sedaká, tu emuná, tu fidelidad. Esto es muy claro cuando estamos en el contexto correcto. Cuando estamos torciendo el texto, es difícil comprender o entender estos pasukim. ¿Qué pasó con aquellos que alcanzaron a pedir perdón antes de morir? Este es un ejemplo que aplica de esta manera. Sus obras fueron malas. Al final se arrepintieron y su emuná lo salvó por la rajamín de Yahuwah. Esto si tiene oportunidad de arrepentirse, si no, ya se lo llevó y esto es algo que no conocemos. No podemos emitir un juicio sobre ninguna persona, ni siquiera estamos capacitados para hacerlo. Somos muy rápidos para juzgar, actuamos inmediatamente para traer un juicio sobre nuestro fraterno. Y sea quien sea, nosotros no estuvimos ahí en el último momento de la persona que vivió una vida muy mal. Quizá sería hablar de esta persona algo pues una persona que cometió muchas cosas, pero no conocemos qué sucedió en el último momento, si tuvo la oportunidad de arrepentirse, de buscar a Yahuwah o de pedir perdón, no lo sabemos. Vemos el caso de Dimas, el ladrón bueno, después de haber cometido todos los delitos que se le imputaban, todos los delitos por el cual fue ejecutado, en el último momento de su muerte, reconoció a Yahushua HaMashiach porque estaba ahí cerca de él. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón. Ahí está Yahushua HaMashiach, cerca de ti. Este varón, Dimas, todos los que se encontraron en ese momento y en esa condición, fueron asignados en un lugar diferente en el Sheol. ¿Se acuerda que el Sheol estaba dividido en dos partes, el seno de Abraham y el Sheol, o un lugar donde era una antesala, una espera, que ellos tenían que esperar ahí? Yahushua HaMashiach bajó y fue lo que él presentó al Abba Yahuwah, los 144,000 abadim, los primeros frutos. Esto está en la enseñanza de Rabino Natán, en el video número 3, véalo por favor. Si tiene dudas sobre este tema de cómo es la obra redentora de Yahushua HaMashiach y que viene al seno de Abraham para llevar y presentar delante del Padre los 144,000 servidores, véalo ahí. Primera de Yohanan 5:16, si alguno ve a su ajim, a su fraterno cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Yahuwah, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte sobre el cual yo digo, no se haga tefilá, no se haga tefilá. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder hacer tefilá por un fraterno? Si esta persona comete pecado de muerte,
Dice que no podemos, pero nosotros ¿cómo vamos a saber que esa persona comete pecado de muerte? ¿Cómo sabemos? No lo sabemos. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución al pedir por una persona, al hacer tefilá por una persona. No lo podemos hacer a la ligera. Toda injusticia es pecado, verso 17. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahuwah no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Yahuwah se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Yahuwah y que en todo el Olam Hased está el maligno, pero sabemos que el Hijo de Yahuwah ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahushua. Esto es el verdadero Eloa y la vida perpetua. Hijos de Israel, guárdense de los ídolos. ¿Cuál es la solución para nosotros? Definitivamente, tenemos que tomar una definición, el concepto. Emuná primero, creer primeramente y luego hacer, o hacer y después creer. Ya en una de las dos posiciones nos encontramos. Nuestra vida ya está en un lugar, ubicada en una posición. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creerle a Yahuwah? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creerle a Yahuwah? Si estamos en una condición, en cualquiera de las dos. Libro de Yeshayahu, Isaías 59:20. Y vendrá a Sión el Goel, el Redentor, y apartará de Jacob Pesá, la iniquidad. Así dice Yahuwah. Una vez que tú vienes a Yahuwah, a Yahushua, Él separa de Jacob, Él separa de sus hijos toda iniquidad, todo pecado, toda violación que había de muerte, para que ahora te lleve a la persona de Yahushua HaMashiach y te redima de todo pecado. El Goel, el Redentor, será enviado a todos aquellos que se arrepienten, que hacen Aliyat Teshuvah. Vea esta enseñanza de Rabino Natán, el número 104, donde nos habla este tema del Goel, del Redentor, que se titula esta enseñanza viendo a Isaías 53 a la luz de la lupa hebrea. De eso es de lo que les estoy hablando. Su nombre Yahushua HaMashiach, Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. Mi peshaenu es la palabra mis transgresiones, por nuestras transgresiones. Lo leímos en el texto anterior. Pesha, iniquidad, es la palabra que corresponde a transgresión. Machacada por nuestras iniquidades. Meo bonotenu. Mea bonotenu es la palabra por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra shalom. Shelomenu. Shelomenu. Casi todo lo que termina en enu es para nosotros. Cayó sobre él y por su llaga hemos sido sanados, curados. La palabra es nirpa, curados. Isaías 53 nos habla de un siervo sufriente, destrozado, herido por nuestros pecados de muerte. Este padecimiento no es por algo que él merezca, Yahushua HaMashiach, o por algo que él haya hecho mal, sino que él padeció por mis pecados y por mis transgresiones. Peshaenu, la palabra transgresiones nuestras. Pesha, que es el Strong H6588, Pesha, no la confunda con Pesach. Pesach, como si al final terminara con J, pero es Pesach, y este es Pesha, que significa transgresión, abuso de confianza, rebelión, rebelde, un acto de rebeldía.
La lepra, llamada sará en hebreo, era examinada por el Cohen. Y si declaraba sará, el Cohen, entonces era llamado impuro y tenía que aislarse, sacar de la congregación, del pueblo o de la población donde él estaba viviendo. No podía permanecer con toda la comunidad en aquel lugar separado, tenía que estar lejos. Pero esto de la lepra vamos a hablarlo en otro tema, que esto es algo también impactante. Yahuwah permite que por un momento vendrá toda la culpa sobre Yahushua, que nos correspondía llevar y castigar a usted y a mí. Nos correspondía a nosotros el castigo, pero sin embargo, Yahushua HaMashiach ya lo sufrió, ya lo llevó, porque al final lo exaltaría a Yahushua HaMashiach por sobre todas las cosas, por sobre todo ser creado. Yahuwah estaba proveyendo un recurso por el cual tú y yo nunca y por ningún motivo y por ningún mérito ni por ningún esfuerzo podríamos alcanzar a ser tan Kadosh Kadoshim para merecer el Shamayim. Todo este sufrimiento, todo trae como consecuencia el perdón y la expiación a favor de los que hacen Teshuvah, Aliyah Teshuvah, que se vuelven en arrepentimiento con dolor a Yahuwah y se arrepienten de sus pecados. El hacer, el hecho por Yahushua, él dio el primer paso, fue dado por Yahuwah. La solución fue dada para su pueblo, para que todo aquel que abrace esta promesa, la razón por la cual nos dice el Torah, que nosotros haríamos cosas grandes y porque ya todo estaba hecho en la palabra Kalá, consumado, la novia es, ya no hay nada que hacer, hemos recibido la solución, la absolución y el perdón de pecados que nos separaba de la vida y estuvo dispuesto al sufrimiento más terrible y morir por el honor de Yahuwah, por el honor de su Torah, por el honor de su promesa, para que no caiga en tierra. Por Ahabá, Yahushua es elevado hasta lo sumo, es mayor que los patriarcas, es mayor que Moshe, es mayor y más alto que los querubín, nombre sobre todo nombre, Yahushua HaMashiach. En el libro de Ruth, capítulo 2, 14, cuando la hora de cenar llegó, Boaz le dijo a ella, a Ruth, ven acá, toma algo para que comas, y Tabal, moja tu hogaraza de lejem en el jometz, vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y ella le pasaron un poco de grano tostado, comió hasta que se sació y quedó algo. Este pasaje nos está hablando en una referencia del Moshia, de Yahushua HaMashiach. Boaz es una representación de Yahuwah. Ven acá, es decir, al trono de Yahuwah, sumerge tu lejem en el vinagre. Se refiere al castigo que tenía que recibir Yahushua HaMashiach por nosotros. Lo que nos dice el libro de Yeshayahu 53, 5. Fue herido por nuestras transgresiones, machacado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra shalom cayó sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Cuando hay cosas que están más allá de nuestra capacidad humana para hacer, entonces entra la acción de emuná. Nosotros por ningún motivo podíamos redimirnos a nosotros mismos, ni ser limpios, ni siquiera los corderos que eran sacrificados en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, no podían ser suficientes. Tenía que venir la respuesta de Yahushua HaMashiach para que a través de él, la acción de él se convierte ahora en nuestra emuná,
en nuestra fidelidad a Él. Yahushua entregó la instrucción para la edificación del Mishkan, para dar al pueblo la oportunidad de rectificar la transgresión que se había cometido por causa de la adoración del becerro de oro. Lo maravilloso y sorprendente, la mención de la palabra Aleph Tav, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? De marcados por Yahushua, que aparece en cada uno de los utensilios del Mishkan, del Mizbeach, de el Arar, de donde estaban las varas, el Arón Edud, los postes, las cortinas, el Shulchan, la mesa, todo lo que había ahí, la vestimenta Kadosh de el Kohanim, absolutamente va precedida de la palabra Aleph Tav, que esto ya lo vimos en la clase anterior. ¿Quién es Aleph Tav? Yahushua HaMashiach. Para que cada vez que el Am Yisrael traiga su sedaká, su ofrenda, cada vez que el Kohen ingresa al Mishkan, a la tienda de reunión, tengamos un encuentro con Aleph Tav. Este es el video número 80 que vimos, marcados por Yahushua. Es el anterior que acabamos de ver. Aquí nos estaba anunciando Yahushua que la única manera de perdonarnos de todas nuestras transgresiones se llama Yahushua HaMashiach, nuestro Redentor. La aceptación y la responsabilidad por mis pecados que he cometido por transgredir el Torah, es necesario hacer Aliyat Teshuvah, regresar al Torah de Yahushua con dolor y con arrepentimiento. Ya para terminar, tenemos que llevar a cabo dos actividades: una acción y creer. La primera parte ya fue hecha por parte de Yahushua, que Él tomó la acción. Lo último será lo primero y lo primero será lo último. Yahushua tomó la acción para estar en un madero, para que nosotros tengamos emuná. Ahora a nosotros nos corresponde recibir de esa emuná, creer en fidelidad de lo que Yahushua HaMashiach hizo a través en el madero, para que nosotros ahora hagamos la acción. Nos corresponde correr, como lo vimos en Sakai, el personaje de Sakai, que él quería verlo pero no podía. Tenemos que ir al lugar donde sí está. Yahushua HaMashiach está cerca de nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra boca. Solamente tenemos que confesarlo, tenemos que proclamarlo, para que entonces esa acción de Jodú que tenemos para Yahushua se convierta en una emuná. Número 1, tenemos que reconocer los pecados. Esto es indispensable. Yo soy el responsable, yo me equivoqué, yo hice mal, yo violé el Torah, yo dañé el honor de Yahushua. Ahora me duele en el alma, me da vergüenza, siento profundo dolor en mi vida. Perdóname, Abba Yahushua, por todos mis pecados. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que confesar. Venir en confesión a Yahushua HaMashiach en arrepentimiento. El libro de Tehilim, de Salmo 32:3, el rey David nos dice: cuando me mantuve callado, mis huesos se consumieron por causa de mi gemir el día entero, es decir, por causa del pecado que estaba dentro de él y habitaba. Día y noche tu mano estaba pesada sobre mí, estaba totalmente miserable, mientras una espina estaba atada dentro de mí. Cuando reconocí mi pecado delante de ti, cuando paré de esconder mi iniquidad, dije: confesaré mi iniquidad a Yahushua. Entonces tú perdonaste la perversidad de mi corazón. Salmo 102:2. No escondas tu rostro de mí cuando estoy en aflicción. Vuelve tu oído hacia mí. Cuando yo clamo,
sé pronto al responder, porque mis días se están desvaneciendo como humo. Mis huesos se queman como un leño. Estoy golpeado y marchito como hierba, y mi corazón se ha secado. Olvido comer mi lejem. A causa de mi gemido en alta voz, soy solo piel y huesos. Así es que el día de hoy, si usted me ha escuchado por primera vez o no ha sido partícipe todavía aún del Torah de Yahuwah, es necesario para poder hacer uso de esta emuná y llevar a cabo toda esta bendición a nuestra vida. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Yahuwah. Y Él nos va a perdonar y nos va a redimir. Y ahora nosotros tenemos que caminar en emuná, en fidelidad. La segunda cosa, que es el tema que nosotros hablamos, es la emuná. Creerle a Yahuwah, quien transfirió todos los pecados a su Hijo, Yahushua HaMashiach, y se hizo responsable de todos mis pecados ante Yahuwah y murió a favor de todo aquel que se arrepiente. Entonces, cuando estos dos elementos, el hacer y la emuná, se unen en Teshuvá, en arrepentimiento, Yahuwah extiende sus brazos para recibirte en ahabá y en perdón. Juan 8:11. Entonces Yahushua HaMashiach te dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Yahuwah te bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de ti y extienda su bendición y te dé shalom. En el Shem Kadosh de Yahushua HaMashiach. Amén. Shalom Aleichem.